Bien, este es el tercer mensaje que hemos estado extrayendo de Primera de Pedro, capítulo 3. Si podéis venir conmigo ahí, por favor, rápidamente. Vamos a mirar los versículos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Para los que nos visitan por primera vez, me estaréis viendo y diciendo, ¿qué hace el pastor con un bote de lubricante WD-40 en la mano? Bueno, esto lo he estado utilizando como ilustración para los que han estado ya escuchando los primeros dos mensajes. Ya no es nuevo para vosotros, pero para los que vienen por primera vez, para los que escuchan esto por primera vez, vimos en 1 de Pedro capítulo 3 unas instrucciones que el apóstol Pedro da para los momentos de fricción. Vamos a leerlo y luego otra vez ilustraré lo que vamos a extraer de aquí con el bote de spray lubricante. Capítulo 3, vemos ahí que Pedro está llegando a una conclusión y dice finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Dios mediante la semana que viene te explicaré el porqué, pero el porqué lo vemos en el versículo 10. ¿Queremos amar la vida? ¿Queremos ver días buenos? ¿Queremos una vida estable? Pues ahí nos va a dar los ingredientes en los versículos 10 en adelante. Empecé este mensaje utilizando una ilustración. Cada vez que tienes algo en casa que chirría, que hace y en mi casa pues algunas cosas algunas bisagras que se secan, o alguna mecedora o alguna cosa que tiene movimiento, cuando el lubricante se seca pues empiezan a chirrear, y siempre es bueno tener uno de estos. ¿Por qué? Porque lo que hace esto es que busca dónde está el ruidito, apuntas el spray al punto, echas un poquito de aceite y el chirrío desaparece. Si os acordáis, el apóstol Pedro nos ha estado hablando de áreas en las que podemos encontrar ese tipo de fricciones. Nos habló, primero nos empieza el libro, el 1 de Pedro capítulo 1:1, hablando de diferentes lugares donde se encontraban los cristianos, y cada uno de estos lugares con problemas diferentes. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y luego más adelante empieza a hablar de áreas donde se puede producir fricción. Y dice, mira, en la situación cuando tengas que vivir en un país, en una región donde incluso los gobernantes sean corruptos, aprende esta lección, aplica el WD-40 a esas situaciones de fricción. Cuando te encuentres en el hogar, en el ambiente familiar, se pueden producir fricciones con los hijos, con la esposa, con el esposo, con la suegra. El hermano Timoteo siempre dice, mi suegra es un ángel. Digo, yo quiero tu suegra. Puede que tengamos hermanos, suegras y suegros que son piadosos, y qué bendición son, ¿verdad? Pero puede que en otros hogares no lo sean. Y te vas a dar cuenta de que en las relaciones que tenemos con ellos se produce fricción. Te puedes encontrar en el trabajo también. Aquí habla dentro del contexto de sirviente y amo, pero lo podemos aplicar perfectamente al lugar de trabajo, donde tienes un jefe que chirría, ¿verdad? Y
te saca lo peor de dentro. ¿Qué hacer en ese momento? Sacamos nuestro aceite espiritual, que dice, que nos muestra aquí el apóstol Pedro, y lo aplicamos, esperando de que esa fricción se baje. Quizás tengamos fricción con los hijos. Hoy en día hay mucha fricción en los hogares entre padres e hijos. Pues ¿cómo suavizar la situación? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, es curioso, os voy a decir una cosa, es curioso que cada vez que voy a empezar con un mensaje, de alguna manera el Señor me pone, después de semanas estudiándolo, el Señor me pone en una situación para ver si yo lo he entendido. Y esta semana tuve que hacer un favor a un amigo, tuve que llevarle unas bolsas, y era en una zona de aquí, de Arroyo de la Miel, donde la calle era muy estrecha, apenas cabe un coche, no hay sitio para aparcamiento, no hay sitio, la carretera y la acera muy estrechita. Y no había sitio donde poder aparcar un momentito para descargar las bolsas y subir un momentito y luego bajar. Así que vi allí una callecita que decía zona privada. Y bueno, van a ser 5 minutos nada más. No pasa nada. Aparqué allí, subí y al ratito me suena el telefonillo. Digo, ¿cómo habrán averiguado que estoy aquí? No sé cómo lo dice. Pero me dice, oye usted, el coche subió, que está aquí. Y bajé y me encontré un hombre muy amable, muy respetuoso, pero dos que estaban allí que estaban listos para sacar el bate de béisbol. Sabéis que yo utilizo mucho esa metáfora. Y se lanzaron literalmente a la yugular. Dije, ni siquiera una buena palabra va a apaciguar una ira tan grande, un orgullo, una arrogancia tan brutal. No quería una disculpa, quería sangre. Y empezó a decir barbaridades. Y cada una de las palabras que salía de su boca era como ese... Era chirriante. Y me daban ganas de venganza, ¿no? La otra persona que estaba en el coche era muy respetuoso, me dijo el problema que había. Yo vi a esa pareja y dije, no importa lo que le diga, se va a querer echar encima de mí. Y no sabéis, hermanos, lo difícil que fue para mí quedarme callado. El mejor acitito espiritual que podía aplicar ahí es no decir nada. Y al otro que estaba siendo amable, decirle, perdone usted, caballero, no volverá a ocurrir. Y fue un momento, no pensé yo que esto iba a crear tanta molestia. Los que estaban a mi lado, que se estaban casi queriendo echar encima de mí. Y por dentro lo estaba deseando. Porque yo también quería venganza. Pero me acordé de lo que hemos estado estudiando. Dije, Sami, ¿qué dice en el versículo 8 y 9? Finalmente ser todos de un mismo sentir. Compasivos. Hablando un poquito de la empatía. Ponerte en el lugar de la otra persona. Amándoos fraternalmente. Misericordiosos. Amigables. Ay, aquí es donde se ponía difícil. No devolviendo mal por mal. ¿Por qué no? Si satisface el ego, ¿no? Ni maldición por maldición. ¡Ay! Sino por el contrario. Bendiciendo. ¿Por qué? Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y la semana que viene, Dios mediante, si no, la próxima vez que me toque predicar, vamos a destacar lo que Pedro nos muestra ahí en el versículo 10, que es el por qué. ¿Quién aquí quiere amar la vida y ver días buenos? Déjame ver tu mano. Si eres un masoquista, no la levantes. Todos queremos eso. Y nos presenta una solución
para un ambiente hostil en el que vivimos. El mundo, cuando fui a casa, después de todavía estaba agitado por dentro, se lo dije a Marisa, me dice, Sammy, el mundo está muy mal. Vivimos en una sociedad que es hostil. No hace falta más que esto para que se lancen a ti. Dije, sí, Señor. Aunque esto fue escrito hace 2000 años, es tan actual para hoy como lo fue hace 2000 años. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos, en esos momentos de fricción en el hogar? ¿Qué hacemos cuando tenemos que tratar quizá con adolescentes que son difíciles? ¿Qué hacemos en el lugar de trabajo cuando tenemos un jefe? He hablado con algunos de los jóvenes, me dicen, tengo un jefe que ya me gustaría a mí. Y dije, ¿por qué no cambia de trabajo? Y le dice, porque puede que sea el taller en el cual Dios va a formar mi carácter. Muy bien. Porque a veces el Señor nos pone y dice, Señor, prueba, yo quiero madurar, quiero ser como Cristo. Y el Señor dice, te voy a poner en un lugar perfecto. ¿Dónde? Donde hay adversidad, donde hay chirríos. Vamos a ver si eres capaz de tener fe en mí, de confiar en mí, y vas a poder aplicar ese aceitito espiritual. Pero para poder aplicarlo, vas a tener que estar rendido al Espíritu Santo. Y entender muy bien cuál es la voluntad de Dios, voluntad que Él apremia, que Él premia, que Él valora. Y hemos estado viendo cada uno de esos aspectos. Empieza diciendo ser todos de un mismo sentir. La idea aquí es de ser armonioso, de ser afines, pero claro, que deja la duda. Tienes que ser armonioso con mi voluntad, con mi forma de pensar, o yo con la tuya. ¿Dónde está el punto de referencia? ¿Dónde está el estándar? Y si vamos profundizando más en las Escrituras, vemos otros pasajes donde se utiliza la misma tecnología. Hay este sentir que hubo también en Cristo. Entonces el modelo, hermano, Cristo se convierte en el modelo. Y curiosamente en el contexto vemos eso también. Mira lo que dice en el versículo 17, versículo 16, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Ay, no quiero eso. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal, porque también Cristo. Ahí ves el ejemplo. Es decir, todo eso tiene un contexto. La idea de todo lo que nos está presentando el apóstol Pedro en capítulo 1, 2 y 3 y en adelante, pone como referencia la relación, nuestra identidad con Cristo. El mundo reaccionaría de una manera, pero ahora somos de Cristo. Por lo tanto, hagamos aquello que honra al Señor Jesucristo. Claro, para todo esto hay que morir al yo. Sí, continúa diciendo, ser todos compasivos. Y la idea aquí, patas, si lo estoy no sin patas, patas, no sé si lo estoy pronunciando bien, es una palabra compuesta con pasión y tiene que ver más con afinidad, tener una afinidad, tener empatía, ponerte en el lugar de la otra persona. Este punto me ayudó mucho cuando estuve hablando con el otro hombre que estaba siendo amable. Me decía, es que usted entiéndalo, es que si salgo por aquí, le araño el coche, no sé qué, tenemos niños, tenemos muy poco espacio, somos muchos vecinos. Y dije yo, es que tiene razón, En ese momento yo podía haber esperado que saliera un parking o andar un poco de distancia, pero opté por, lo dejo aquí 5 minutos, no pasa nada. Pero cuando empecé a mirar la situación que este hombre tenía, dije, es que tiene razón, es que ellos viven aquí, tienen el derecho para utilizar pero podía haber sido egoísta, ¿verdad? Podía haber dicho, oiga, que nada más que han sido 5 minutos, bueno, no se ponga así conmigo. Podía haber tomado esa actitud, que es la que normalmente toma la gente que es orgullosa, que es arrogante, ¿no? Tuve que decir, oye, ¿cómo se pone esto en práctica? ¿Qué tengo que hacer en esta situación con esto? Y utilicé ese aceitito espiritual. Ser compasivos unos con otros. Luego el siguiente es ser amables. La idea de ser corteses. Qué difícil se me hizo ser amable con esas dos personas que tenían a la derecha.
porque estaban siendo groseros, insultantes. Todo aquello que hace que el hombre interior quiera salir con los dientes y las uñas, me lo presentó. Pero tuve que ser cortés. ¡Qué difícil! La idea aquí de amigables, tapeino, ron. Timoteo, ¿cómo estoy? Es una palabra compuesta, amigo y mente, y significa directamente amigable. Aunque la otra persona no sea amigable, tú sélo. Porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ser amigable. Utilizar, en vez de utilizar palabras ásperas, utilizar palabras blandas. En Proverbios 15:1 dice la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor, despierta la ira. Me hubiera gustado lanzarle un tomate blando, pero esa no es la idea. Y luego entra en el área del no hacer, no rendir, no devolver, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, toma nota, y más allá, maldición por maldición. Empezamos estudiando la palabra no devolver, es decir, si ellos te dan el mal, tú dale lo opuesto. No si te están lanzando gasolina, no les eches fuego. Dale algo que pueda apaciguar, y de aquí es donde uno tiene que tener no dominio propio, sino dominio del Espíritu Santo. Porque cuando estamos, hermanos, estamos muertos, dejamos que el Espíritu Santo se manifieste, entonces vamos a ver el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, benignidad, ahí está, bondad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia. 9 características del fruto del Espíritu Santo. Dice el Señor, mira, si tenéis que devolver algo a cambio de esa agresión, de ese chirrío que te está por dentro comiendo, dale algo que a lo que yo pueda aplaudir. Bien hecho. Bueno, ya termina la historia. Me sentí orgulloso de mí mismo porque no maté a nadie. No devolví mal por mal, sino me callé, pedí disculpas y me di la vuelta queriendo matar a alguien, pero no lo hice. A ver, estoy exagerando, pero el sentimiento se queda ahí, porque ¿sabe lo que había dentro de mí después? Hasta casa, llegué a casa, tenía que contárselo a alguien. Y claro, ¿para qué está la esposa? Se lo puede contar al perro, pero no te va a ayudar mucho. Pero claro, y Marisa, como es, ella me hace un poquito de psicoanálisis, ¿no? Y me mira así con esa mirada de como diciendo, pues es obvio lo que tienes que hacer, ¿no? Y no tienes ahora por qué darle vueltas al asunto. Pero no podía dejarlo, no podía descansar el tema, tenía ese fuego interior todavía. Y claro, lo que tuve que hacer, no solamente contárselo a ella, sino luego ir a mi habitación y decir, Señor, esto me está comiendo por dentro. Porque aunque he respondido bien, dentro de mí quería sangre también. Entonces tuve que rendir esa situación al Señor. Decir, Señor, ayúdame, como dice en Filipenses capítulo 4, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es perfecto. Dice, en esto pensar. Entonces tuve que cambiar mi mente y por fin pude sonreír. Nota que habla aquí de pasar por alto el mal en el versículo 9, no devolviendo mal por mal. Kakos es la palabra en griego. Es un término general introducido con muchos sinónimos, dependiendo del contexto, tiene implicaciones morales o no. Escucha, el pecado no es solamente pecado de comisión, hay pecado de omisión. El no hacer el bien también, sabiendo hacerlo,
también es pecado. Entonces, no solamente es no hacerles mal, sino el no hacer el bien también es un fallo, porque es pecado. En Santiago capítulo, me parece que es el capítulo 3, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, en esa situación quizás tendría que haber compensado a esa persona. Pero claro, no se me ocurrió en ese momento. Quizá la próxima vez que me ocurra algo así, me lleve una flor o algo así, no sé, una rosa. No sé. Pero y esto es lo que les hace explotar la cabeza. Si tú haces bien a una persona que te está haciendo mal, dice que es como amontonar brasas de fuego en la cabeza. No lo entienden, no saben de qué estás hecho. ¿Cómo está? Y ven en ti una superioridad que ellos desean. Esto les vuela el cerebro. ¿Cómo puede? Ven el contraste tan grande y se dan cuenta de lo bestias que son. Pero no solamente no hacerle el mal, sino el hacer el bien que se debe. Pasar por alto el mal, pecado de comisión, pero también pecado de omisión. Entonces puede inclinarse en una u otra dirección. La raíz del término es una expresión de carencia, que falta algo. En vez de mal, vamos a hacer bien. No basta con hacer lo que yo hice, darme la vuelta, pedir perdón, darme la vuelta y marcharme. No, quizás tendría que haberle recompensado por alguna manera. De alguna manera. Porque, hermanos, y ¿sabe cómo tenía? Quizás podría haber hecho esto, devolver la bendición. Que Dios le bendiga. Pero en ese momento no tenía ganas de decir eso. Pero hubiera sido una respuesta completa, ¿verdad? Que Dios le bendiga y sentirlo de corazón. Qué difícil es hacer eso. Os voy a decir que todo lo que nos está diciendo Pedro que debemos hacer aquí, sin el poder del Espíritu Santo, sería imposible. Porque en nosotros no está el comportando de esta manera. En el viejo hombre está todo lo contrario. Entonces de aquí la importancia de salir de casa preparados, armados. La lucha no la tenemos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Y claro, yo oré al Señor precisamente ese día, Señor, afílame, ayúdame a desarrollar el carácter cristiano. ¿Y sabe cómo lo hace el Señor? Poniéndote en una situación de dificultad. Y dice, Señor, dame paciencia. ¿Seguro que quieres paciencia? Pues la tribulación produce paciencia. ¿Quieres tribulación? Algunos dirán, no quiero eso. Pues entonces nunca vas a aprender paciencia. Entonces cuando pides algo del Señor, una cualidad cristiana, prepárate, porque el Señor te va a poner en una situación donde vas a verte a ti mismo como eres o como lo que podrías llegar a ser. Y aquí es donde realmente, hermanos, en inglés se dice donde la rueda toca el asfalto. Aquí viene el momento de la verdad, de qué estamos hechos. ¿Con quién nos identificamos de verdad? ¿Qué testimonio vivido estoy dando al mundo entero? Si nuestra identidad es con Cristo, vamos a desear esto por encima de todo, porque somos llamados a responder de esta manera. Y vuelvo a insistir, hermanos, el ejemplo supremo nos lo da el Señor Jesucristo. Es curioso, Salomón escribió en Proverbios 20:22, no digas, yo me vengaré. Punto, coma, esperaré a Jehová y Él te salvará. Deja la venganza al Señor. Hermanos, ese lubricante te va a ayudar a amar la vida y ver días buenos. Y si no lo utilizamos, vamos a tener muchos problemas, porque todo lo contrario a lo que vemos aquí envenena la sangre, envenena el alma. ¿Te has visto alguna vez, quizá en un momento de relajación, con algunos amigos o hermanos que han venido a otro sitio, y ellos tuvieron unas experiencias parecidas a las tuyas, experiencias negativas con alguna persona de la iglesia, algún pastor,
Y de alguna manera la conversación va en esa dirección, no, porque a mí lo que me hizo, no sé qué, no sé cuánto, no, ya fíjate tú, a mí, fíjate el sinvergüenza que hizo aquello, no sé qué, no sé cuánto. Después de 10 minutos, es como que si tu sangre empezara a tener burbujitas, ¿no? Y empieza a envenenarte, y te sientes mal. Y tienes que decir, oye, un momentito, ¿podemos pedir la bendición de Dios sobre esta conversación que estamos teniendo? Porque, hermano, muchas veces nos damos libertades que Dios no aprueba. ¿Por qué fulanito y menganito? Pues si no lo sabes, ¿por qué no vas y lo preguntas en vez de sacar conclusiones falsas? ¿Por qué el hermano que lleva este ministerio no hace las cosas de esta manera? Pues yo no los entiendo. Pues ¿por qué no preguntas? Quizá tengan una buena respuesta adecuada. No digo que lo digan con exactitud, ¿vale? Estoy exagerando un poquito, pero a veces actuamos de esa manera. ¿Por qué? Y utilizamos la crítica en vez de decir, un momentito, pues si no sé la respuesta, ¿cómo podría aplicar un poquito de aceite espiritual a esa situación de fricción? Quizá tenga que ser mejor benigno, quizá tenga que ir a preguntar al hermano, o quizá incluso si no sabe, hacerlo mejor, darle una sugerencia, proponerle algo, ¿no? Esa es la manera, es edificante, ¿no? Tenemos que ser bendición. Aquí nos viene la siguiente, ser bendición. Por lo contrario, bendiciendo. Y dices, ¿y cómo puedo hacer eso? ¿Qué es lo que me mueve a hacer eso? La respuesta viene ahí, sabiendo. Es decir, el propósito es que a eso nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha hecho un llamado. Mira, si tenéis que vivir en un mundo de fricción, si vais a vivir en un mundo hostil, asegúrate de que vas preparado para esto, porque para eso estáis aquí. ¿Habéis entendido eso? ¿Por qué el Señor nos mantiene en la tierra cuando podíamos estar en el cielo disfrutando de la eternidad sin problemas? Pues para ser testimonio. Somos llamados a comportarnos de esta manera. Y cuando actuamos de esta manera, es como que algunas veces ves que la gente que está llena de ira baja el escudo y empieza a preguntarte, ¿y tú? No sé, ¿tú cómo es posible que tengas esa tranquilidad y puedas tener esa paz? ¿Cómo es posible que tú seas tan feliz? No, yo no lo soy, pero ¿por qué tú sí, yo no? ¿Por qué? Y la respuesta es, porque tengo un Señor enorme que me ha salvado y me ha dado un propósito para la vida. Tengo un Señor que me acompaña, me da esa fuerza. Ese Señor lo puedes tener tú también. Tú puedes tener a Cristo como tu Salvador y Señor de tu vida. Amén. Esto puede ser posible en tu vida siempre y cuando tu punto de referencia sea Cristo. Hermano, todo esto nos abre puerta para dar testimonio. Hayan visto cómo funciona, ahora pueden escuchar la razón por la que podemos comportarnos de esa manera. Entonces ahí vemos el porqué. Porque fuisteis llamados para esto mismo, con este propósito, para heredar bendición. El Señor quiere bendecirnos, pero no puede bendecirnos si nosotros actuamos como el mundo lo haría. Dios es contrario a su naturaleza. Queremos bendecir. Es como tener un hijo. Y le dices, hoy estamos hablando con los jóvenes de tener orden y cómo tenemos la adaptación, y algunos agacharon la cabeza. Te dice, papá y mamá, oye, hijo, esa habitación es tuya, ¿verdad? Sí. Pues tú eres responsable de mantenerla en orden. Pues es mi habitación, yo la puedo tener como quiera. Mala actitud. Más bien, la respuesta sería, ¿sabes? Tienes toda la razón. Gracias, mamá, por ser tan considerada, por tenerte ahí siempre para ayudarme, para ver las cosas que yo no veo. Gracias, mamá. Qué bendición eres para mí. Bendecir se refiere a hablar bien, tiene que ver con la alabanza, incluso de felicitar. Te felicito. Y esto es muy difícil. Esto, yo diría, es imposible
si no se tiene al Señor en el centro. Entonces hemos estado hablando de ese aceitito espiritual y dices, pero pastor, ¿y esto a qué me conduce? Si hago esto, a ver, mi madre me decía, sé bueno con los malos y ya verás dónde te lleva. Y tenía mucho sentido en aquel momento, ahora ya no lo tiene tanto. En aquel momento, en aquel tiempo, era ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Incluso mejor los dos ojos por un ojo. Me sonaba mejor eso. Es decir, más venganza de la que se merece. Es curioso, porque daros cuenta de cómo está la sociedad. Vivimos en un mundo hostil. Varones, los que conducís, y las señoras que conducís, cuando se pone el semáforo de rojo en verde, 3 segundos, ¿cuánta gente tienes detrás de ti maldiciéndote? Se acuerdan de tus parientes. Mal. Y insisto, me da mucha gracia porque cada vez que a mí me tocan el claxon, el pito, me dice Marisa, ¿se acuerdan de mí? Quizás se conoce. ¡Hola! Y Marisa, ¡que Dios te bendiga! ¡Que tenga buen día! Mujer. Pero lo hace así y consigue unas reacciones en la gente que son de risa, son de chiste, no son cómicas. Pero de eso se trata, de ir preparado, de no sacar la espada enseguida. Y somos muy propensos a hacer eso. Y claro, si nos identificamos con Cristo, si Él es nuestro modelo de verdad, si somos seguidores del Señor Jesucristo, somos pequeños Cristos, de ahí la palabra soy cristiano, entonces tienen que identificarnos por eso. Recuerda, hermanos, porque en Hechos, me parece que es en el capítulo 11 o 12, no me acuerdo bien, al principio se llamaban los cristianos los del camino, ¿no? Pero empezaron a llamar los cristianos en Antioquía por primera vez. Empezaron a llamarles cristianos. ¿Pero quién les llamaba cristianos? Los inconversos. No, yo soy cristiano. No, eran los inconversos. Al ver el comportamiento de los cristianos decían, mira, uno como Cristo, habla como Cristo, responde como Cristo, se sacrifica, sirve, es decir, tiene el mismo andar, las mismas reacciones que tiene, es cristiano, seguro que lo es. En vez de decir por ahí que somos cristianos y no hay nada malo en decirlo, puede la gente decir, oye, tú debes de ser cristiano, ¿verdad? Por desgracia, el nombre de cristiano se ha ensuciado tanto por un mal comportamiento. Y hay una enemistad con muchos cristianos, y yo digo con razón, porque no son realmente, o no están comportándose realmente como cristianos. Como cristianos, hermanos, este es el modelo que debemos seguir. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en lo cual también, etcétera, etcétera. Y viene también el capítulo 4, otra vez el ejemplo de que Cristo debe de ser nuestro modelo. Entonces, ¿todo esto dónde nos lleva? Pues nos va a llevar al siguiente pasaje, a la siguiente porción, y es el de amar la vida. Porque, es decir, todo esto que hemos visto tiene una razón. ¿Cuál es? El que quiere amar la vida, levanta la mano si quieres amar la vida. ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres que Dios te dé días buenos? Entonces, aquí está la respuesta. Y escucha, porque aquí está citando el Salmo 34. No está cogiendo algo nuevo, está trayendo algo del Antiguo Testamento, del Salmo 34, versículos 13 al 17. ¿Qué dice en el Salmo 34? El que quiere amar la vida y ver días buenos, la lengua, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese, es decir, vete lejos, sal huyendo del mal, haga el bien, busque la paz y mantente en ese rumbo, síguela. ¿Por qué? Porque el Señor tiene sus ojos puestos en ti.
porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os puede hacer daño si vosotros seguís el bien? Pues puede que no tengamos problemas, pero dice, más si alguna cosa padecéis, es decir, puede que nos venga el mal. ¿Entonces qué? Pues entonces encomienda la causa al que juzga justamente. Entonces vamos a desarrollar, vamos a ampliar un poquito lo que vemos aquí. El título que le voy a dar a esta sección es ¿Cómo vivir en un mundo hostil? Os doy un poquito de un aperitivo para que entendáis un poquito dónde vamos a ir con eso. Hoy se habla mucho de Elon Musk, se habla de que está desarrollando unos cohetes impresionantes que van a ir primero a la Luna y luego aprender de eso y luego quizá ir a Marte. Si vas a una exposición de lo que puedes encontrar en Marte todo te quiere matar. Todo. El ambiente en Marte es hostil, es decir, todo lo que no podemos tolerar está en Marte. Si no es la radiación la que te mata, es la atmósfera, que no hay oxígeno suficiente, hay unos gases horribles. Las temperaturas son tremendas, por la noche se puede poner hasta 200 grados bajo cero. Es decir, todo allí te quiere matar. Es vivir en un planeta hostil. Pues el Señor dice, mira, mientras que vivís en este planeta hostil, tienes que ponerte ese traje. Si sales al planeta sin ese traje, vas a terminar mal. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis, hermanos, resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a ponernos todos de pie, vamos a terminar con la palabra de Dios. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por todos estos ingredientes, Señor, que nos muestras aquí, que debemos exhibir. Vamos a vernos en situaciones difíciles, quizá en el trabajo. Hay ambiente hostil ahí. Vamos a vernos quizá viviendo en un país donde es insoportable vivir ante tanta injusticia del gobierno, las leyes incluso. Vamos a vivir, Señor, quizá en hogares donde quizá parte de la familia no es cristiana, o la otra parte es cristiana pero vive de forma carnal. Vamos a vivir en diferentes situaciones, Señor, en ambiente hostil. Y ante tal ambiente, Señor, tú nos dices que nos armemos bien. Que nos pongamos esa armadura de Dios. Porque la lucha no es en realidad con la gente, es con aquel que mueve los hilos de la sociedad, el diablo. La gente simplemente reacciona movida, Señor, por esos hilos de mala influencia. Pero nos has llamado, Señor, a funcionar de forma distinta. Ayúdanos para que en esos momentos de hostilidad en el hogar podamos acordarnos de este pasaje. En esos momentos de dificultad en el trabajo podamos acordarnos de este pasaje. Quizá hay momentos en la iglesia cuando no entendemos bien por qué la gente, los hermanos hacen lo que hacen, por qué no reaccionan como creemos que deberían reaccionar. En esos momentos, Señor, ayúdanos a acordarnos de este pasaje. Porque es cuando nos acordamos y ponemos esto en marcha, es que podemos vivir en armonía. Podemos incluso utilizar los errores como experiencia para no cometerlos otra vez. Pero siempre desde la bondad, Señor, podemos responder. Siempre desde la empatía, desde ese amor fraternal,
un amor entrañable, desde el deseo de hacer bien y no mal, el de ser bendición y no maldición. A esto nos has llamado, Señor. Esto es lo que tú quieres ver en tus hijos. Así que, Señor, ayúdanos para cuando salgamos de este salón, que volvamos a ese mundo hostil, seamos capaces de vestirnos del Señor Jesucristo, de tomar el escudo de la fe, de aplicar la espada de la palabra de Dios, estando completamente sumisos, Señor, a la dirección del Espíritu Santo, recordando siempre, Señor, que nos has llamado a comportarnos de una manera muy específica. Ayúdanos, Señor, porque puede que esté a la vuelta de la esquina la aflicción, ese agitamiento, ese chirrío. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Amén.